A ver, vamos a ver este ejercicio que es muy parecido a lo que nosotros vimos anteriormente, pero con la única diferencia de que, nosotros ahora tenemos, en vez de una carga en el extremo, tenemos una fuerza distribuida a lo largo de toda la barra, y que esa fuerza distribuida es constante. Y además, destacamos las siguientes secciones. La sección del origen, que es el empotramiento, la sección a una distancia XA del origen, la sección B y la sección C. Bueno, las reacciones de vínculo, simplemente nosotros vamos a trabajar con esto como si fuera es un elemento unidimensional, así que lo único que voy a plantear, todas las ecuaciones son nulas, salvo la primera, la que es sumatoria de las fuerzas en la dirección X, perdón, todas van a ser nulas, pero todas las reacciones son idénticamente nulas de la 2 a la sexta. La única que no es nula va a ser la reacción en la dirección X. Entonces yo voy a tener que P por L más R0X, ahí nos permiten encontrar la reacción de vínculo, como la teníamos la reacción de vínculo en el apoyo, que va a ser igual a la carga uniformemente distribuida por la longitud. Esto me permite dibujar un diagrama de cuerpo libre equilibrado que después lo vamos a ver resuelto. Ahora, nosotros nos piden trazar, en segunda medida, los diagramas de esfuerzos característicos, ¿no? Entonces, fíjense, acá estamos cortando la barra en una posición cualquiera, una distancia X cualquiera del origen de coordenadas, y por lo tanto, la reacción, la que está actuando es P por L, en sentido negativo de las X, y después, sobre las barras como fuerzas exteriores, está actuando P minúscula, P chiquita de X, ¿sí? Acá pongo en evidencia los esfuerzos internos en esta sección que se ubica a una distancia X. Por lo tanto, para que esto esté en equilibrio, este esfuerzo normal va a tener que ser igual a la suma de esto más esto. O lo pueden plantear así, como está planteado acá, o directamente decir esto más P por X más N tiene que ser igual a 0. Cualquiera de las situaciones es exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, me queda que el esfuerzo normal va a ser igual a P por L menos X. Fíjense que esto se verifica que para X igual a 0, el esfuerzo normal vale P por L, y que para X igual a L, es decir, donde la barra está en su extremo libre, vale 0. Así que después vamos a ver cómo son los diagramas para ver cómo queda todo el esquema terminado. Después nos piden trazar el diagrama de tensiones normales máximas a lo largo de la barra. Las tensiones para una sección determinada, como ya vimos, son constantes, mientras que para el resto de las secciones puede ir variando sección a sección. ¿En función de qué? Y en función de cómo varíe el esfuerzo normal. Porque fíjense que el esfuerzo normal acá tiene una variación lineal, es decir, es una variación no constante, como era en el caso del ejemplo que vimos en la parte teórica. Entonces, las tensiones normales va a ser el cociente siempre entre el esfuerzo normal y el área. El área sí es constante a lo largo de toda la longitud de la pieza. Pero el esfuerzo normal no. Por lo tanto, la tensión normal tampoco va a ser constante a lo largo de toda la pieza, sino que va a variar sección a sección. Bueno, obviamente acá está expresado en función de que es una sección circular, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, me queda esto, que son todos los datos del problema, por L menos X, que muestra la variación lineal. Después, me pide ver los diagramas de tensiones normales en la sección A, dibujando el volumen de tensiones. Bueno, ahora vamos a ver a continuación qué es el volumen de tensiones. No lo tengo dibujado, qué lástima. Pero bueno, ¿qué es básicamente el volumen de tensiones? Miren, vamos a ver si lo puedo, si me sale dibujarlo acá. No, esto no quiero. Ahí estamos. ¿Sí? Esta es la sección transversal, una sección transversal cualquiera. Esta es la barra. Y
Y esto es, ¿cómo se llama? ¿Sí? Esto es la sección transversal, esta es la longitud de la barra, y que corte a una distancia X cualquiera. Bien, ¿qué significa dibujar el volumen de tensiones? Significa dibujar para los infinitos puntos de la sección cuánto vale la tensión normal. Entonces, eso va a generar que, como la tensión normal es perpendicular al plano de la sección, va a generar un volumen. Es decir, si yo llego, vamos a dibujar esto. Vamos a dibujarlo ahora, por ejemplo, en amarillo. Si yo llego acá, esto de acá, para este llevo el valor de tensión, que como sabemos es para todos los puntos lo mismo. Y así sucesivamente. En definitiva, ¿qué voy a obtener? Bueno, a ver si me sale. Ahora va a ser un poquito el problema, pero bueno. No, esto no quería dibujarlo. Así lo podemos ver. Select, ahí estamos. Ahí está. Eso representa el volumen de tensiones, es decir, es como un agrandamiento del prisma cilíndrico con el cual nosotros estábamos trabajando. ¿Me expliqué lo que es el volumen de tensiones, chicos? Sí, sí. Perfecto, bien. Muy bien. Bueno, ahora nos pide, fíjense, borro esto, ¿eh? ¿Quieren que lo borre o lo dejo? Bueno, lo borro. Si no me dicen nada, borro. Muy bien. Ahora me piden, fíjense, ya hemos determinado todas las variables estáticas, reacciones de vínculo, esfuerzos normales y tensiones normales. Ahora tengo que pasar a ver las magnitudes cinemáticas. ¿Cuáles son las magnitudes cinemáticas? Bueno, esta es la expresión que nosotros habíamos visto hace un rato, en el cual nos permitía calcular los desplazamientos o las variaciones de longitud de esas fibras, en definitiva los desplazamientos absolutos de cada uno de los puntos de una sección, para las infinitas secciones, porque fíjense que es función de x. Recuerden que todos los puntos de una misma sección van a experimentar el mismo desplazamiento. Entonces fíjense que esa expresión es la integral del esfuerzo normal dividido el área por el módulo de elasticidad. Acá puse como forma totalmente, en lo más genérica posible, como si el módulo de elasticidad variara de sección a sección, ¿sí? O de punto a punto. Bueno, eso no nos va a ocurrir, pero simplemente queda ahí como dato, como un comentario que podría llegar a pasar. Bueno, a ver, el esfuerzo normal es P por L menos X. Lo coloco acá. El área es constante. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, constante. El módulo de elasticidad es constante. Por lo tanto, P sobre F y por E sale fuera de la integral y lo único que tengo que integrar es L menos X. Así que cuando yo integro L menos X me queda L por X menos X cuadrado sobre 2. O sea que la ley de variación de los desplazamientos de cada uno de los infinitos puntos, ¿sí? Que son solamente función de X, porque vuelvo a insistir, todos los puntos de una misma sección van a experimentar el mismo desplazamiento, es una función de qué tipo? Cuadrática. Es decir, una ecuación de segundo grado. Muy bien. Esta expresión, para este caso particular, acá como dice, vale para cualquier sección. Cuando yo ya pongo pi por diámetro al cuadrado sobre 4, solamente vale para la sección circular. Bueno, obviamente, fíjense que esta ecuación, siempre uno tiene que determinar cuáles son las condiciones de contorno, es decir, básicamente en los extremos, cuánto valen los desplazamientos, las fuerzas, siempre son los puntos más característicos y uno los tiene que determinar. Fíjense que si en x igual a 0, que es el empotramiento, yo reemplazo acá, pongo x igual a 0, el desplazamiento vale 0, lo cual es lógico, porque en el empotramiento ninguno de los puntos de esa sección tiene que sufrir algún desplazamiento. Y para x igual a L, que es el más alejado, ¿qué me queda? Me queda todo esto por L, todo esto me queda acá L al cuadrado menos L al cuadrado sobre 2, o sea que me queda L al cuadrado sobre 2. Entonces esto me va a quedar
depende cómo lo coloque, a ver cómo está, me queda, perdón, 2 de esta manera, o si no me queda 2 por P por L al cuadrado sobre pi por diámetro al cuadrado sobre. Muy bien, así que ahora vamos a graficar esto, que es una función de segundo. Después me pide, bueno, a ver, esta expresión, esta de acá, directamente, que teníamos acá, me da los desplazamientos absolutos, ¿sí? Si a mí me llegan a pedir los desplazamientos relativos, tengo que calcular el desplazamiento absoluto de un punto, o de los puntos de una sección, y los desplazamientos absolutos de la otra sección, y restarlos. Y eso me da la diferencia entre uno y otro. Acá me piden, para recordar un poquito cómo era el gráfico, volvemos para arriba, me dicen que A es la sección que se encuentra más cerca del empotramiento, B es la sección que se encuentra más alejada, por lo tanto voy a calcular los desplazamientos de los puntos A, los desplazamientos de los puntos B. Y me pide el desplazamiento relativo entre B y A. Voy a restar uno menos el otro y ahí voy a tener el desplazamiento relativo. Bueno. Volvemos, bajamos y lo tenemos acá. El desplazamiento de los puntos de la sección A es esta expresión reemplazando X por XA, que es esto de acá. Y para B va a ser reemplazando en esta expresión para X igual XB, que me da esto de acá. Eso me da esta expresión, finalmente, ¿no? Porque es decir, yo después resto delta B menos delta A, es esto menos esto, es exactamente lo mismo, sale con factor común, y acá me queda L por XB menos XA menos XB al cuadrado más XA al cuadrado. ¿Quedó claro? Y ahora, bueno, trazado, perdón, el diagrama de formaciones específicas, nos faltaba eso. La otra magnitud cinemática de las cuales nosotros vamos siempre a trabajar. Muy bien. Estamos grabando, sí, estamos grabando. La función epsilon x es función de x y es la derivada de la función anterior respecto de x. Si yo derivo la función anterior, ¿dónde está? Esta de acá. Si yo derivo esta función, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar L menos x acá. Entonces, manteniendo constante, me queda esta expresión. Otra forma de verlo es directamente colocando epsilon x, planteándolo como sigma x dividido e, que da exactamente lo mismo. Pero, esta forma es más genérica. Es más genérica hasta ahí, y a mí me gusta un poquito más. Reemplazamos los valores. Lo que sí, prestemos la atención a esto. Fíjense, ¿qué pasa con epsilon x? Si x es igual a 0, epsilon x tiene su máximo valor, porque cuando x es igual a L, vale 0. O sea que epsilon x tiene una pendiente, o es una curva que va decreciendo a medida que yo me voy acercando hacia el extremo libre de la barra. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Bueno, acá está el ejemplo numérico, que simplemente con estos números reemplazar, y después me quedan Profesor, una consulta. los diagramas. Sí, dale. La deformación en el empotramiento Sí. es la máxima, entonces. ¿No sería Es la que es cero máxima. la deformación? Es la máxima. No, es la máxima. Fíjate, mira, si me esperás, y si no, que quiero explicar esto y ahí vamos a tratar de entender eso que me estás preguntando. Si no lo llevo a aclarar, me volvés a preguntar, pero vamos a ver. Este es mi esquema original. Este es mi diagrama de cuerpo libre equilibrado. Las fuerzas exteriores, activas y reactivas. Este es el diagrama de fuerzas normales. Fíjate que el esfuerzo normal es máximo, obviamente, en el empotramiento, 0 acá. El diagrama de tensiones, como el área de la sección es constante, es un esquema similar al esfuerzo normal, pero cambiado de escala. A ver, ¿por qué la deformación es máxima acá? El desplazamiento es 0, pero la deformación no es 0. ¿Y qué significa eso? A ver, los puntos de la sección del empotramiento sufren un desplazamiento nulo. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Una sección infinitamente próxima va a tener un desplazamiento.
Ahora, para esa sección, la deformación va a ser mucho más grande que a medida que yo me voy alejando, donde las secciones van experimentando desplazamiento. Entonces, es como que acá, fíjense, salta de 0 a un valor determinado de los desplazamientos. Entonces, el delta L dividido el L, siendo L, si tiene un diferencial de longitud, va a ser muy grande. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, a medida, ¿por qué? Porque salto a un valor que vale 0, es decir, parto de un valor que vale 0 el desplazamiento. Entonces, saltar a un valor, ese salto es mucho más grande de lo que va pasando acá. Fíjense que la pendiente de esta función va disminuyendo, hasta hacerse 0. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de esta. Y la curva es de esta manera, es decir, con pendiente positiva. Es decir, la concavidad es de esta manera, es hacia adentro, no es hacia afuera. ¿Me expliqué lo que les dije o no? Sí, sí. Sí, se entendió, gracias. A ver, es decir, fíjense, esta es la sección del empotramiento. ¿Sí? Esta es una sección, ahora vamos a cambiarle acá esto. Esta es una sección que es infinitamente próxima al empotramiento. Esta no sufrió desplazamiento, y esta sí. Entonces, cuando yo hago, fíjense, la variación de este desplazamiento respecto de esta longitud es mucho más grande que lo que pasa en unas secciones de acá. Porque esta también, esta sección de acá, también se desplazó y esta también se desplazó. Entonces acá estoy comparando un desplazamiento contra algo que no sufrió ningún desplazamiento. ¿Sí? A igualdad de longitud, el desplazamiento relativo entre esto, entre un punto acá y otro punto acá, es mucho más grande que entre un punto acá y un punto acá. Por eso la deformación crece más de golpe al principio que más hacia el final. ¿Sí? De hecho, otra forma de verlo es, fíjate, acá no tengo ninguna tensión. Entonces, si no tengo ninguna tensión, es lógico que la deformación ahí sería 0. Y acá tengo la tensión máxima. Por lo tanto, si aplico la ley de Hooke, la deformación más grande va a ser ahí, donde las tensiones son más grandes. Porque es donde el material tiende a deformarse más. ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió el procedimiento de resolución de este problema? ¿Sí? Es bastante sencillito era simplemente para poner la máquina a andar. ¿Está bien? Profe, ¿está subido al campus este ejercicio? No, no está subido, pero lo vamos a subir, no te preocupes. Lo vamos a subir. Genial, gracias. Bien. Bueno, vamos a continuar ahora. Este ejercicio termina acá. Básicamente, en definitiva, acá está pedido todo lo que nos pueden pedir. Es un ejercicio bastante completito, sencillo. Encontrar todas las variables que intervienen en un problema de solicitación AXIS y dibujar a todos los diagramas de forma completa. Muy bien. Bueno, vamos a ir con otro problema. Vamos a ir con este ahora. Vamos a ir con este. Muy bien. Ahí lo ven bien, ¿no es así? Sí, Sí, se ve bien. Bien. Bueno, a ver. Este problema es muy sencillo, pero al mismo tiempo es bastante conceptual y por eso casi siempre lo doy, porque pone en evidencia varios aspectos, por lo menos un par de aspectos que yo quiero destacar. Yo tengo dos barritas, la 1 y la 2. Una está rayadita, la otra está pintada toda completa. Esas dos barritas, yo las dibujé acá de forma separada, pero en realidad son colineales, prácticamente están una pegada al lado de la otra, ¿sí? Y están unidas en este punto A. Tienen longitudes distintas. Son de materiales distintos, por lo tanto uno tiene el módulo de elasticidad E1, el otro el módulo de elasticidad E2. Tienen diámetros distintos, por lo tanto las áreas son distintas, Φ1 y A1 contra Φ2 y A2. Y
están cargadas en el punto A, que es el punto de unión de eso, por una carga P. ¿Sí? Cualquiera. Yo voy a cortar acá y voy a plantear el equilibrio de ese nodo. A N1 es el esfuerzo en la barrita 1, N2 es el esfuerzo en la barra 2. Así que la ecuación de equilibrio que puedo plantear es que P, asumiendo que el eje X es positivo hacia abajo, menos N1 menos N2 es igual a 0. Ahora, ¿puedo plantear alguna otra ecuación de equilibrio acá? No. No. ¿Por qué? A ver, esto es un sistema, perdón, es un sistema plano de fuerzas paralelas. Ustedes si recuerdan, Claro. los sistemas planos de fuerzas paralelas, a ver, la resultante de reducción y el momento resultante de reducción en un sistema espacial de fuerzas nos lleva a 6 ecuaciones, ¿sí? Escalares. Pero, ahora yo estoy en un sistema plano de fuerzas paralelas, con lo cual de esas 6 ecuaciones me quedan realmente aprovechables 2. Una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Acá planteé la ecuación de proyección en la dirección del eje X. ¿Puedo plantear una ecuación de momentos? No. ¿Por qué? Porque las sogas no tienen espesor, supuestamente, ¿no? Están como juntas, pero el dibujo están separadas. Se te escucha muy mal. A ver, o acercate el micrófono o algo. Hay mucho ruido de fondo. No sé quién está con... Volveme a decir, a ver. Creo que es porque las sogas no tienen espesor y porque están juntas, aunque en el dibujo se ve que están separadas, pero es por una cosa del dibujo nada más. Claro, en realidad las sogas son colineales. No hay forma de que se genere momento. Las dibujé separadas por una cuestión de mostrar las cargas, pero no porque realmente estén así. En realidad, imagínense lo siguiente, chicos, a ver si con un dibujito aclaratorio lo podemos ver. Imagínense que yo tengo acá un cubo que lo quiero levantar, ¿sí? Imaginen que acá tiene un ganchito, ¿sí? Y fíjense que ahora las dos fuerzas que yo voy a hacer va a ser una así, para arriba, y después haré otra fuerza también desde ahí para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ni siquiera tendrían que estar vinculadas, están enganchadas ahí en ese punto. Entonces, las dos fuerzas están siendo prácticamente colineales. Por lo tanto, no lo puedo resolver. Perdón, no es que no lo puedo resolver, solamente puedo plantear una ecuación de equilibrio. Pero al plantear una ecuación de equilibrio, me encuentro con que tengo una ecuación de equilibrio con dos incógnitas, que son N1 y N2. Y no puedo plantear ninguna más ecuación de equilibrio más. Por eso constituye un problema hiperestático de grado 1. Es decir, constituye un problema en donde las ecuaciones que me proporciona la estática no son suficientes para poder resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, entonces la pregunta es, si yo tengo dos incógnitas y una sola ecuación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Buscar alguna otra ecuación para poder resolverlo el problema. Si yo pudiera encontrar una ecuación, ¿sí? Es decir, poder encontrar una ecuación de tal manera que intervengan estos dos incógnitas que son N1 y N2, voy a poder, ¿cómo se llama?, resolver el problema. Cuando ecuaciones de magnitudes estáticas no puedo plantear más, lo que se hace es plantear ecuaciones donde intervengan las otras variables, es decir, las variables cinemáticas. Básicamente donde intervengan los desplazamientos. La ecuación, que ustedes pueden pispear un poquitito acá, va a ser una ecuación de compatibilidad de los desplazamientos. ¿Por qué se la denomina de compatibilidad? O mejor dicho, ¿qué significa que algo es compatible con otra cosa? ¿No? Bueno, la compatibilidad significa coincidencia de algo en tiempo y en espacio. ¿Está bien? Acá el tiempo a nosotros no nos interesa, pero sí nos va a interesar el espacio. Es decir, que exista coincidencia en algunas variables, ¿sí?,
en el espacio. ¿Mm? Bueno, ¿y cuál es esa coincidencia? A ver, este punto A va a provocar. A ver, este punto A no va. Cuando va bajando, va a hacer que se estire la barra 1 y que se estire la barra 2. Pero este punto no va a subir ni por la barra 2 ni va a subir por la barra 1. ¿Estamos de acuerdo? Va a bajar. Por lo tanto, lo que se estira la barra 1 y lo que se estira la barra 2 va a ser exactamente lo mismo. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Sí, sí. Por lo tanto, la variación de longitud de la barra 1 y la barra 2 va a ser lo mismo. Ahora, permítanme que quiero ir a un lugar que les tengo que mostrar. ¿Dónde lo tenía? Che, yo juro por Dios que lo tenía acá. A ver. Bueno, ahora se me fueron todos los... Nos quedan 6 minutos. Esperen un segundito. Ahí está. A ver. Esto lo voy a borrar. Bueno, nosotros habíamos llegado a esta expresión, ¿no es así? A esta expresión. Muy bien. Fíjense, si el módulo de elasticidad es constante para toda la barra, sale fuera de la integral, ¿no es así? Si el área de la sección es constante para toda la barra, también sale fuera de la integral, ¿no es así? ¿Me explico? ¿Lo ven esto, no, Sí, chicos? sí. Sí. Y si el esfuerzo normal también es constante para toda la barra, también sale fuera de la integral. Volvamos al problemita nuestro. A ver, si acá la barra 1 toma el esfuerzo N1, acá desde A hasta su apoyo no hay ninguna otra carga externa que me haga variar este esfuerzo N1. Y lo mismo pasa para la barra 2. Por lo tanto, el esfuerzo N1 se va a mantener constante en toda la longitud de la barra 1 y el esfuerzo N2 se va a mantener constante en toda la longitud de la barra 2. ¿Hasta ahí me siguieron? Chicos. Sí. Vuelvo a la expresión anterior. Por lo tanto, de esta expresión me va a salir que el esfuerzo normal es también constante. El módulo de elasticidad ya dijimos que era constante y el área es constante. Por lo tanto, todas estas tres salen fuera de la integral. Por lo tanto, a ver, me queda. ¿Qué? Me queda lo siguiente. Un segundo. Esto es como un pizarrón virtual que tenemos. Así que espero que justo no lo puedo. Ahí no puedo entrar acá. Ahí está, perfecto. Ahí, entonces, ahí vamos a poner este. Bien. Bueno, entonces acá, ¿qué me queda? Acá me va a quedar n, que es constante. Abajo me va a quedar e por a. Y ahí, ¿qué me va a quedar? Y aquí me va a quedar la integral. Me va a quedar la integral ¿de qué? De diferencial x. Pero esto es una integral que va de 0 a L, porque es la integral en toda la longitud de la barra. ¿Y cuánto es la integral de diferencial de x entre 0 y L? L. Por lo tanto, esto que me queda esto de acá. Me queda que n por L y abajo me queda E por A. ¿Estamos de acuerdo? O sea que cuando el esfuerzo normal, el módulo de elasticidad y el área son constantes, ¿sí? La variación de longitud o el desplazamiento lo puedo calcular como n por L sobre E por A, o E por F como hayamos denominado al área. En consecuencia, perdón, esto no era esto de acá, cuando yo planteo delta L1 y delta L2, lo planteo como N1 por L1 sobre E1 por F1. Y acá N2 por L2 sobre E2 por F2. Y fíjense que esta ecuación y esta de acá constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que me permiten resolver el problema. ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. ¿Se entendió o hay algo que no se haya entendido?
¿Se entendió bien? Muy bien. Bueno. Por lo tanto, fíjense que la fuerza N1 va a ser igual a esto, ¿sí? A N2, todo esto de acá, despejo N1 de esta expresión, lo expreso de otra manera, es decir, lo expreso poniendo que como un numerador E1 por A1 sobre el E1, es decir, como que esto lo pongo ahí dividiendo y esto lo paso acá dividiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que si este numerador es más grande que este denominador, significa que N1 va a ser más grande que N2. Y a la inversa, si el numerador es más chico que el denominador, N1 va a ser menor que N2. Bueno. Nosotros vamos a denominar en realidad vamos a diseñarlo así, vamos a denominar a E por A rigidez a la solicitación axial. Y E por A sobre L rigidez a la solicitación axial por unidad de longitud. Cuanto mayor sea la rigidez de un elemento sobre el otro, es decir, cuanto más grande sea esto de acá, este va a tomar más esfuerzo. ¿Sí? Esto va a tomar más esfuerzo. Fíjense, imaginen por un momento que L1 y L2 son iguales, con lo cual me queda solamente acá que, vamos a escribirlo para que nos quede, me queda que E1 por A1 dividido E2 por A2, suponiendo que L1 sea igual a L2. Admitamos por un minuto que L1 y L2 son iguales. La relación de fuerzas depende de este cociente, de la relación entre las características mecánicas y geométricas de cada material. Entonces, esto lo que representa es la rigidez. Cuando este producto es más rígido, menos deformable es. De hecho, fíjense que si yo tengo dos materiales, ¿en dónde? Tengo dos materiales. ¿Sí? En un sigma, epsilon. Y entonces ahora voy a dibujar uno en verde. ¿Sí? Fíjense. Este es un material con un módulo de elasticidad E1. Bien, ahora voy a dibujar otra línea, lo voy a hacer en naranja. Este es otro material donde tiene un módulo de elasticidad E2. Fíjense que ¿cuál de estos dos materiales es más rígido? Bueno, aquel cuyo módulo de elasticidad sea más grande, es decir, porque tiene mayor pendiente. Fíjense, es muy simple de ver que para un mismo nivel de carga, el material 1 se deforma esta cantidad, mientras que el material 2 se deforma esta cantidad. Es decir, el material 2 se deforma más que el material 1. Por lo tanto, nosotros vimos que un material, cuanto más deformable es menos rígido, o al revés, cuanto más rígido es menos deformable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso es así, quiere decir que este material es más rígido. Chicos, a ver. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Esto sigue acá, a todos nos pasa. Bueno, listo, seguimos. Entonces, fíjense que un material, cuanto más rígido es, menos deformable es, y esto lo podemos ver a través de este dibujito. También se podría plantear lo mismo, que, fíjense, si yo ahora establezco un valor de deformación, ¿sí? Para alcanzar este valor de deformación, yo necesito hacer un esfuerzo sigma 2 para el material 2 y un esfuerzo mucho más grande para el material 1. Quiere decir que para deformar lo mismo tengo que hacer más esfuerzo. Bueno, conclusión, ¿qué significa? Significa que si un material es más rígido va a terminar tomando más carga que un material menos rígido. Así que fíjense que además esta distribución de cargas depende de ¿qué? Dependen de
de qué está hecho ese material, es decir, de sus propiedades mecánicas, y de cómo está distribuido o de cuáles son sus características geométricas. Cosa que eso no pasaba cuando nosotros en estabilidad 1, y hasta hace muy poquito, veníamos viendo que todos los sistemas isostáticos, los esfuerzos y las reacciones de vínculo externo solamente dependían de las acciones y de la distribución geométrica de los cuerpos. Pero no dependían ni de qué estaban hechos, ni de cuánto material tenían, ni cómo estaban distribuidos. Acá en sistemas hiperestáticos va a depender de estas dos nuevas variables. Primera conclusión. Segunda conclusión, los cuerpos más rígidos o los elementos estructurales más rígidos siempre toman más esfuerzo. En estructuras hiperestáticas, los elementos estructurales más rígidos van a tomar mayor esfuerzo. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, perfecto. Porque son dos conceptos nuevos que hasta ahora ustedes no venían conociendo. Fíjense que con este sencillito ejemplo, porque es un ejemplo muy sencillo, es simplemente, que bueno, ahora se borró, pero es simplemente tener un bulto que lo queremos levantar nosotros mismos y justo, o nosotros con un amigo, y ponemos las dos barritas paralelas, bueno, termina resultando un problema hiperestático, y en un problema hiperestático la distribución de los esfuerzos internos depende del material del cual están hechos los cuerpos que conforman el sistema y de la cantidad de materia que cada uno de esos cuerpos tiene, así como su distribución. Acá no nos interesa mucho la distribución porque estamos en axil, pero después cuando pasemos a flexión, a torsión, a los otros, sí nos va a interesar. ¿Sí? Y la otra conclusión importante es que los esfuerzos internos dependen de la rigidez de los elementos. Elementos más rígidos toman más esfuerzo que elementos menos rígidos. ¿Sí? Bueno, este ejercicio después, bueno, acá está resuelto, ¿no? Juega un poquito con las variables, pero pide analizar estas distintas combinaciones y posibilidades para poder jugar un poco con eso. ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya visto de este ejercicio? ¿Que no lo hayan entendido? ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? Yo tengo una consulta en una parte del ejercicio. Sí. La parte de compatibilidad, las Sí. ecuaciones de compatibilidad, ¿cómo lo habías planteado? Bueno, la ecuación de compatibilidad, yo digo, a ver, este punto no va a poder ni subir porque implicaría que esta barra se contraiga o para este lado o que tampoco para otro porque significa que esta se va a contraer. Este punto además es de donde está enganchado el peso, por lo tanto la única posibilidad que tiene es que se vaya para abajo. Ahora, al irse para abajo, este punto va a hacer que esta se estire y que esta se estire. Ahora las dos se van a estirar lo mismo. Eso implica que van a tener una variación de longitud de esta barra y otra variación de longitud de esta barra. Ahora, la variación de longitud que experimenta cada uno va a ser la misma. No necesariamente el esfuerzo que tome cada una, como recién acabamos de ver. Esa es la ecuación de compatibilidad, que es esta. Es decir, que delta L1 es igual a delta L2. O que el desplazamiento del punto A visto desde 1 o visto desde 2 es lo mismo. Perfecto, gracias. ¿Sí? Vale. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Pasamos al próximo, ¿les parece? Dale, todo bien. Perfecto. Vamos al próximo. Vamos con este primero. No, con este no. Con este. Vamos con este. Vamos a ver una parte de este y después voy a volver a los otros dos que salté, porque quiero que veamos esto. Miren, acá tenemos 3 barras de 3 materiales. Algunos dicen que esto es toda una barra y constituye un sistema biempotrado, que está empotrado en la sección A y en la sección D. La sección, perdón, a sección A y sección D, de dedo. La sección entre el tramo 1 y el tramo 2 queda definida la sección B. Y lo mismo entre el tramo 2 y el tramo 3.
En el tramo, en la sección C, tengo aplicada la carga P2. Y acá defino una quinta sección, que es la E, que es donde tengo aplicado una fuerza P1. Y a su vez, la barrita o el tramito del medio está solicitada una variación uniforme de temperatura. Los datos son estos de acá. Las longitudes son estos. Los diámetros y espesores son todos 3 tubos. Los diámetros y espesores de cada uno de los tramos son distintos y los materiales también son distintos. Por lo tanto, me da el módulo de elasticidad 1, la tensión de fluencia, el módulo de elasticidad 2, la tensión de fluencia y los coeficientes de seguridad. Además me dan los coeficientes de dilatación térmica, porque como estoy trabajando con temperatura, voy a necesitar alguna característica donde intervenga la variación de la forma de un cuerpo cuando está solicitado a una variación de temperatura, ¿no? Bueno, y lo mismo para la barrita 3. Eso queda identificado a través de alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica. Ahora después lo vamos a explicar. O sea que yo en este problemita tengo dos causas deformantes. La causa fuerza materializada por P1 y P2 y la causa variación de temperatura. Este problema me piden que lo resolvamos de 3 maneras distintas. La primera resolviendo solo la causa fuerza. Después resolviéndolo solo la causa variación de temperatura. Y después resolviendo, aplicando en forma conjunta, la causa fuerza más la causa variación de temperatura. ¿Sí? Y verificando el principio de superposición de efectos. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí. ¿Seguro? Porque si no, a ver, vamos a escribirlo acá. Disculpen, soy un poco hincha. A ver, vamos a explicarlo acá. Vamos a explicarlo esto va a ser así. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo acá el efecto. Un segundito, ya termino. En el pizarrón es un poquito más rápido, pero bueno, no podemos, así que... Fíjense, a ver si lo alcanzan a ver bien. Agrandamos, hacemos un zoom. Epa. El efecto que originan la causa fuerza y la causa variación de temperatura actuando simultáneamente tiene que ser igual al efecto que ocasiona la causa fuerza más el efecto que ocasiona la causa variación de temperatura. Entendiendo como efecto las reacciones de vínculo, los diagramas de esfuerzos normales, las tensiones, las deformaciones y los desplazamientos. ¿Quedó claro? Esto es el principio de superposición de efectos. Por eso me dice, primero resuelve esto, después resuelve esto, y después resuelve esto de 2 maneras. Sumando como la suma de estos dos efectos trabajando en forma conjunta y como la suma de esto más la suma de esto. Que en realidad es una comprobación, una vez que uno resuelve esto. ¿Se entendió lo que pide el problema? ¿Chicos? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Siempre Bueno. nos vamos a plantear eso, la superposición? Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sí, vamos a tratar de plantearlo. Igual acá está resuelto todo. Yo se los dejo, si no lo alcanzamos, lo vamos a dejar planteado porque lleva tiempo. Fíjate que son 15 hojas esto. Así que, pero vamos a resolverlo conceptualmente y después ustedes lo miran más numéricamente. Bueno, primero vamos con la causa fuerza. Saco los vínculos y en su lugar, ¿qué hago? Pongo las reacciones de vínculo. ¿Estamos de acuerdo? Y planteo un diagrama de cuerpo libre, que obviamente no está equilibrado porque a RA y a RD le hemos dado las direcciones, los sentidos positivos. Ahora, la única ecuación que yo puedo plantear es esta de acá, desde el punto de vista del equilibrio. Que yo tengo 2 incógnitas, RA y RD. Por lo tanto, esto no lo puedo plantear. Así que, ¿a qué voy a recurrir? A ver. Hagámoslo un poquito más interactivo. Ustedes contesten todo lo que quieran, todo lo que yo les voy preguntando.
aunque digan cualquier cosa, no pasa nada. Godzilla todavía está durmiendo porque ayer salió de farranda y no nos va a comer a nadie, así que quédense tranquilos. A ver, bueno. ¿Puedo plantear alguna otra ecuación de equilibrio? No. No. Entonces, ¿a qué voy a recurrir? A las ecuaciones de compatibilidad. A las ecuaciones de compatibilidad. Ahora, fíjense que en la sección A y la sección D tengo dos empotramientos. Por lo tanto, la longitud inicial se va a mantener constante. Es decir, la longitud inicial va a ser igual a la longitud final. Eso no va a poder variar. Lo que probablemente varíe, ¿por qué? Porque los vínculos son infinitamente rígidos. Pero como estos tres cuerpos son deformables, probablemente esta sección, como tengo una fuerza que está empujando hacia la derecha, se traslade hacia acá, esta también se traslade hacia acá, este tramo central capaz que quede algo acortado. Va a ver cómo es el juego de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que sí voy a poder plantear es que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial. Ahora, la longitud final va a ser la longitud final del tramo 1 más del tramo 2 más el tramo 3, que es esto de acá. Mientras que la longitud inicial va a ser igual a la longitud inicial del tramo 1 más el tramo 2 más el tramo 3, que es esto que tengo planteado. Si paso todo esto al otro miembro, me queda longitud final del tramo 1 menos la longitud inicial del tramo 1. Lo mismo para el 2 y para el 3. Es decir, que las variaciones de longitud de cada uno de los tramos con los que estamos trabajando, la suma de esas tres variaciones de longitud va a terminar siendo igual a 0. ¿Quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, ahora bien, acá yo voy a realizar, al tramo 1 lo voy a dividir en dos partes. El tramo 1,1 que va desde A hasta E y el tramo 1,2 que va desde E hasta B. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque, a ver, mientras yo venga recorriendo la barrita de izquierda a derecha, en toda esta primera parte y antes de llegar a P1, voy a tener un único esfuerzo normal que va a estar dado por RA. Ya sea de compresión o de tracción, no me interesa. Pero solamente tengo un solo esfuerzo. En cambio, cuando paso donde está aplicado P1, se me produce un salto en el diagrama de esfuerzos normales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al tener un salto tengo una discontinuidad en la función. ¿Sí? Sí, perfecto. Y al tener esa discontinuidad, lo que va a terminar pasando es que no la voy a poder integrar. Y si no la voy a poder integrar, la voy a discriminar en dos partes. Por eso al delta L1 lo llamo delta L11 y delta L12. ¿Qué quiere decir? La primera parte del tramo 1, la segunda parte del tramo 1. Soy ingeniero, usé mi ingenio y dice, a la primera parte como la llamo, le pongo un 1, a la segunda parte como la llamo, le pongo un 2. Así de simple, ¿no? O sea, no. La belleza de lo simple, diría un ingeniero. Pero bueno. ¿La segunda parte de dónde a dónde era? Que no... Perdóname por el chiste. La primera parte va de acá hasta un infinitésimo antes del lugar de aplicación de P1. La segunda parte va desde el lugar de aplicación de P1 hasta acá. Justamente la corto acá porque justamente ahí tengo otro salto como consecuencia de que cambia el material y cambia el área de la sección. Gracias. Bueno, a ver. Perdón, una pregunta. Dale. La fuerza P2 está aplicada La fuerza P2 está aplicada acá. en el borde. Sí. Ah, perfecto. No está aplicada acá, sino está ahí. En el punto, en el Creo borde que está, entre las dos secciones. Exactamente, creo que está. Ah, perfecto. Lo puse, está ahí aplicada. A ver, en algún lugar. Si no hubiera destacado esta sección. Sí, así como habría. destaqué Claro. esta sección, destaqué esta, ¿no? Así que, Perfecto, gracias. de Una nada. pregunta. Dale. Si en el medio de una barra que no cambia la sección ni el material, de la nada aparece este cambio de temperatura, ¿también hay una discontinuidad en el diagrama normal? Si es un hiperestático, sí. Sí. Ok, gracias. De nada. Muy bien. A ver. Veamos lo siguiente. RA. ¿Qué está haciendo RA en este tramo de la barra? ¿La está comprimiendo o la está traccionando? La comprimo. Comprimiendo.
la está comprimiendo. Por lo tanto, este tramo, si RA mantiene esto, ¿qué le pasa a este tramo? Se va a cortar, ¿no es así? ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, fíjense, el tramo 1,1, que es ese primer tramo, va a ser igual a RA, porque la fuerza se mantiene constante, L11 por E1 sobre A1. Y le pongo un signo N menos. ¿Por qué les parece que puse acá un signo menos? Es compresión y se acorta. Sí, está bien, pero fíjate que como RA está comprimiendo, uno podría decir, bueno, pero esta fuerza es negativa, entonces ya lo está comprimiendo. Supongo que para después la sumatoria que reste, porque va a ser una variación de acortamiento, ¿no? No. No es que, o sea, el signo que tenemos definido hace que RA sea positiva, pero produzca un acortamiento y por eso es el signo menos. Muy bien, es por eso. Es por eso. Porque en realidad, esta expresión, vuelvo al Excel que tenía anteriormente, espera que acá me están pidiendo de entrar, un segundo, ¿eh? A ver, perdón, acá, este chico se está uniendo, ya está. Un segundito, ¿eh? Vuelvo acá al Excel, fíjate. La expresión en realidad, esta de delta L, no es en función de las reacciones, es en función del esfuerzo interno N. Y yo lo estoy poniendo, ¿por qué lo estoy poniendo? Lo estoy poniendo en función de la reacción externa. A ver, imagínense que este es el tramo, esto es un corte que yo estoy practicando, por ejemplo, acá. ¿Sí? Practico un corte acá y aíslo y trabajo con esta parte, que es lo que voy a trabajar ahora. Que es esto de acá. Ah, perdón, acá lo tenía. Se mueve con esto, perdón. Entonces, fíjense. RA es este esfuerzo. Pero para equilibrar esto, el esfuerzo normal que me tiene que aparecer es este de acá. Este es el esfuerzo normal. Esta es la reacción del vínculo externo. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, esta expresión, bajamos acá, en realidad yo la tendría que poner en función del esfuerzo normal. Como el esfuerzo normal es negativo porque es de compresión, este menos no hubiera hecho falta. Pero resulta que por equilibrio, la reacción de vínculo es menos el esfuerzo normal. Por eso, como la reacción de vínculo la puse positiva, para mostrar que realmente esto disminuye, porque si no me quedaría esto positivo y estas dos magnitudes que son positivas, me quedaría todo esto positivo. Pero para justamente que la expresión sea coherente, lo tengo que preceder del signo menos. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bien. El segundo tramo, el 1,2, RA comprime y P1 en este tramo también comprime. Entonces, fíjense que en definitiva mantengo el mismo criterio. Lo único que varía, fíjense que en el tramo 1, E1 y A1 es lo mismo, lo único que varía es la longitud final. La longitud inicial, perdón, L1,2. En el tramo 2, que es este de acá, como no tengo ningún esfuerzo, siguen teniendo como esfuerzo interno RA y P1. Que es esto de acá, que siguen comprimiendo. Tengo que borrar acá ahora. Pero acá todavía no estamos teniendo en cuenta la temperatura, ¿no? No, ahora estoy solo resolviendo la causa fuerza. Después voy a resolver la causa variación de temperatura. Bien, gracias. De nada. Y en el tramo 3, ¿qué pasa? P2, fíjense, si yo estoy recorriéndola de izquierda a derecha, como vengo haciendo, P2 está traccionando. Entonces, ¿eso cómo lo tengo que dejar evidenciado? Bueno, si yo estoy poniendo un signo menos, acá, a P2 le tengo que poner un signo menos, para después este signo que afecta a todo esto, me quede P2 positivo. Y me queda RA negativo y P1 negativo. ¿Entendido? O podría trabajar con este signo dentro del paréntesis, y entonces me quedaría menos RA menos P1 más P2, o lo escribo como lo tengo acá. ¿Me expliqué, chicos?
Sí, sí, perfecto. Sí, claro. Bien. Por lo tanto, esta que era la ecuación de compatibilidad delta L1 más delta L2 más delta L3 igual a 0, y donde delta L1 lo separé en delta L11 más delta L12, y lo reemplacé acá, ahora yo ya tengo cada uno de estos tres términos en función de las características y la geometría de la estructura. Y en función, además, solo de una sola incógnita, que es RA. Por eso la recorrí solamente de izquierda a derecha. Yo podría haber llegado hasta acá recorriendo la de izquierda a derecha y después viniendo de acá para allá de derecha a izquierda. Bueno, a mí me resulta eso un poco más complicado, más difícil de ver, y me resulta más cómodo verlo de esta manera. Entonces, cada uno de estos, delta L1, delta L12, delta 2 y delta L3, los reemplazo acá y los coloco cada uno con su signo. Tengo una sola ecuación con una incógnita y despejo de ahí cuánto vale RA. ¿Quedó claro? Bueno, acá están hechos todas las cuentitas. De paso, Perdón, Mario, Sí, una consulta. Luis, En Luis. el, perdón, Luis, cualquiera. En el delta L1, el área que usás es el área total, por más que estás usando un tramo del... Y porque el área es el área transversal de esto. A ver, Ah, claro. el área es constante en El toda la área- longitud. Si yo corto acá, imagínate, esto es un círculo, pero imagínate que... Es el área de la fuera sección. Es el área de la sección, es constante en todo el tramo. Y el material es el mismo en todo este tramo. En todo este tramo el material es el mismo y el área también, y en todo este tramo el material es el mismo. Claro. ¿Quedó Perfecto. claro? Sí. Bueno, y acá lo resuelvo todo, calculo los esfuerzos normales, calculo las tensiones, los esfuerzos normales son por tramo, lo divido por el área en cada tramo o subtramo y obtengo las tensiones normales de trabajo. Y después empiezo a calcular los desplazamientos, que esto es la partecita un poquito más complicada. Esta es la parte más complicada. Una pregunta. Dale. ¿Por qué no te aparece el RD? RD me aparece. ¿Sabes dónde me aparece? A ver. RD en esta expresión no me aparece porque yo me recorrí toda la barra, toda la estructura de izquierda a derecha y solo intervino RA, no necesito intervenir. Cuando yo llego acá, ahí no hace falta. Después RD lo calculo con la ecuación de equilibrio que es donde la planteé acá. ¿Entendido? Entonces no interviene ahí. Ok, ok. Hubiera sido lo mismo si yo lo recorro de derecha a izquierda. Y hubiera sido lo mismo si la recorro de izquierda a derecha hasta un lugar y de derecha a izquierda hasta otro lugar. Pero ahí me aparece una sola ecuación con dos incógnitas de vuelta y tengo que poner una en función de la otra y bueno, directamente de acá lo despejo. Luis, Sí. yo no terminé de entender por qué la longitud final es igual a la inicial, o sea, la ecuación de compatibilidad que Bien. planteaste al principio. Bueno, lo vemos muy rápido. O sea, Espera ¿por que qué la cargue. barra no se podría Alargar. Bueno, a ver. Fíjate, si yo tengo... Lo que no varía es esta longitud, ¿eh? Los tramos de cada uno sí pueden variar, pero esta no, porque fíjate que tengo un ahí está, empotramiento me había acá y otro olvidado el empotramiento empotrado. acá. Eso impide Sí, que me lo había olvidado. Claro, exactamente. Bueno, perfecto. Ahí está, ¿Quedó claro gracias. ahora? Sí, 100%. Bárbaro. Luis, Bien. tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué vos cuando pones la reacción de vínculo externo, asumís que están comprimiendo o traccionando y después te da con los signos de que están comprimiendo? No, yo acá lo que hago es lo mismo que hago cuando resolvía un isostático, que Sí. las pongo siempre positivas. Fíjate que todas tienen el sentido del eje X positivo. Y después, si me dan con signo cambiado, quiere decir que van para el otro lado. Nada más. Es por eso. Ah, perfecto. Ese es Entonces, el criterio que yo usé acá para resolver. Podía claro, haber entonces, agarrado, mirá, esta seguro me va a parecer cambiar de signo, porque fíjate que esto está tirando para allá y esta tiene que ir para el otro lado. Seguro te va a dar así. Podía haberlo hecho, pero por una cuestión metodológica dije, las pongo siempre positivas y después si me da negativa le cambio el sentido. claro, Muy bien. perfecto. Pero entonces, en la ecuación, vos la pusiste según... Esperá, se te escuchó mal, repetime, por favor. En la ecuación, En la ecuación cuando pusiste lo de los deltas, sí, esta de acá. vos, claro, según lo que vos habías asumido, que las pusiste para la derecha, o sea, positivas, las ponés en la ecuación según eso que vos supusiste, ¿o no? Exactamente, acá van esto
va como yo lo supuse. Fíjate que le tengo que poner un signo menos porque como RA la supuse positivo, pero toda esta cuenta me tiene que dar negativa y resulta que la única de estas 4 variables que puede cambiar en signo es el esfuerzo normal, por eso le tengo que poner un signo menos. Por eso. Claro, perfecto. Gracias. De nada. Y de hecho, fíjate que me dio, mira cómo me dio RA. 19,41 negativo, o sea que va para el otro lado. Y RD me dio positivo, o sea que en una la pegué y en la otra no. Pero bueno, formaba parte de la regla del juego. Claro, perfecto. Bien. Bueno, calculé los esfuerzos normales. Eso, una vez que hago eso, es trazar un diagrama de características, ¿no? Es decir, cuando tenga ya un sistema con las reacciones de vínculo externo, lo otro, trazar los diagramas de características, es muy sencillo. Y fíjense que los diagramas de características, vuelvo, disculpen que tengo que ir y venir, pero es para trabajar sobre el dibujo. Fíjense que en todo este tramito, el esfuerzo normal va a ser constante. De acá a acá también va a ser constante. De acá hasta acá va a ser constante, y después de acá hasta acá va a ser constante. Así que voy a tener 1, 2, 3, 4 valores distintos, que son los calculados acá. Bueno, estos dos son iguales porque ahí no cambia, ¿no? En el tramo 1, 2 y 2. Calculo las tensiones normales, dividiendo esos esfuerzos normales dividido el área, y después, ahora sí calculo los desplazamientos. Esta es la partecita un poco más complicada, esto que lo vamos a ver con un poco más de detalle. Fíjense que a lo que yo le he prestado atención hasta ahora fue en el planteamiento de las ecuaciones y después la resolución. Son 2 ecuaciones lineales re pavas de resolver. Pero el planteamiento es lo más complejo de esto. Los desplazamientos, bueno, como en cada tramo el esfuerzo normal es constante, el módulo de elasticidad es constante y el área también, esto sale fuera de integral. O sea que esto me queda una integral de este tipo, función de x. ¿Sí? Bueno, vamos con el tramo 1, 1. Va a ser el esfuerzo normal en 1, 1 sobre E1 por A1, por x. Ahora, en x igual a 0, está bien que el desplazamiento me dé 0 porque justo tengo el empotramiento. Y en x igual 80 centímetros, que es donde tengo la sección E, que es donde está aplicada la carga P1, ahí calculo cuánto vale el desplazamiento. Es decir, reemplazo esto por 80 centímetros, uniformizo las unidades, de tal manera que me dé esto en centímetros o milímetros, y obtengo el desplazamiento en la sección E, que es este valor. Después paso al segundo tramo. A ver, el segundo tramo, que es esto de acá. Esto es el segundo tramo. Una fibra, una sección cualquiera de acá, ¿cuánto se va a desplazar? ¿Solamente lo que surge como consecuencia del esfuerzo normal que está actuando ahí? ¿O también va a ser lo que viene de arrastre de la otra parte de la barra? Acumula. Claro, se va acumulando, se va acumulando. Entonces, por eso, cualquier sección acá, cualquier sección ahí, bajo, 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 fíjense, va a ser igual a delta 1, 1, prima, o creo que lo llamé, o 1, que quiere decir en la sección E, más el esfuerzo en el tramo 1, 2 sobre, acá no es E2, es E1, perdón, acá es E1 porque todavía sigue siendo el tramo 1, los valores también porque coinciden con esto, pero lo que está mal es el número, y ahora va X menos 80, porque en el tramo S, 1, 2, cualquier distancia X, ¿sí? Va a trabajar entre X y X más 80. Por lo tanto, X y X más el valor que me dé. ¿Está bien? Va desde X, perdón, a ver, lo expresé mal. Volvemos acá. Cualquier sección acá va a tener una coordenada. Vamos a indicarla, a ver, vamos a indicarla así con negro primero. Esta, ¿sí? Va a tener una coordenada que va de acá hasta acá, que va a ser X. ¿Sí? Esa coordenada es X. Bien. De acá a acá hay 80 centímetros. Creo que de acá hasta acá hay otros 40 más. Por lo tanto,
todo lo que viene acumulado de acá ya lo tengo. Entonces todo eso no lo tengo que volver a sumar porque ya lo tengo en el término que resolví. Entonces solamente me interesa sumarle lo que se acumula en este trámite de acá. Entonces la coordenada X va a ser X menos 80. ¿Por qué? Porque este tramo varía entre 80 y 120 centímetros. ¿Entendido? Sí. Eso. Acá estamos. Bien. Eso es lo que tengo acá. Perdón, lo tengo acá. Bien, esto si bien acá dice E2 y A2, está mal puesto el subíndice, pero están bien los números. Bueno, por lo tanto me queda esta expresión. Esto es lo que traía del tramo 1,1 y esto es, fíjense, lo que pasa en el tramo 1,2. Pasa porque P1 está comprimiendo, mientras que la reacción en A estaba traccionando. ¿Se acuerdan que cuando lo resolvimos me dio de tracción? Muy bien, listo, lo resuelvo, encuentro cuánto vale X igual 120 y se acabó. Paso al tramo 2. Ahora cuando pase al tramo 2, pasa algo similar. Acá tengo que poner delta 1,2', que significa el desplazamiento que ya viene acumulado de todo el tramo 1 o con los subtramos 1 y 2. ¿Entendido? Y hago el mismo procedimiento. Lo mismo con el tramo 3, lo mismo con el tramo 3, y ¿cuánto me tiene que dar acá el desplazamiento de este punto? Acá, ¿cuánto me tiene que dar el desplazamiento en este punto? 0. 0, porque tengo el empotramiento. Y evidentemente creo que hice bien las cuentas porque me dio 0. Fíjense, lo cual verifica. En X igual 450 centímetros, verifica que sea igual a 0. Después calculo las deformaciones, que son las pendientes de las rectas aquellas, son todas lineales, y listo. Y acá hago todo. Este es el diagrama de cuerpo libre equilibrado, el diagrama de esfuerzos normales, el diagrama de tensiones normales. Fíjense que en todo este tramo, como no hay variación del esfuerzo, el esfuerzo normal se mantiene constante, pero sí hay variación de la tensión porque en este tramo la sección era más grande que en el tramo del medio. Este es el diagrama de desplazamientos absolutos de las secciones, y este es el diagrama de deformaciones específicas de las distintas secciones. Entonces, fíjense, a ver, fíjense que el tramo 3, que es este de acá, me queda traccionado porque esta fuerza está tirando hacia afuera, entonces me va a quedar traccionado. Sin embargo, los desplazamientos que experimenta todas las secciones de este tramo son negativos. ¿Cómo lo podemos entender eso? ¿Puede ser por la terna? Puede ser por la terna, o sea, es decir, se tracciona, pero esa dirección en la que se tracciona, según la terna, es negativa. ¿O no? Estás bastante bien orientada. A ver, me gustaría porque que... se desplaza en el sentido negativo del eje X. Exactamente, se desplaza en el sentido negativo del eje X. Fíjense que para que esto se estire, esta sección va para allá, pero esta otra sección va para allá. Entonces va a haber algunas secciones que se van a desplazar para aquel lado. Es más, se van a desplazar todas para aquel lado porque acá tengo un empotramiento. Entonces, como está todo traccionado, la única forma que tiene de que esto se desplace es hacia la izquierda. Y entonces eso es en el sentido negativo de la terna. ¿Entendido? Ahora, fíjense que la terna que yo elegí es X horizontal, Z para abajo, ¿no? Entonces, fíjense que esto es, tiene una pendiente positiva, por lo tanto, el diagrama de formación es medio positivo. En este tramito y en la pendiente de este tramo y que tienen distinta pendiente, es negativa, por lo tanto, la deformación es específica medio negativo. Y en este, que la pendiente es positiva, medio positivo, ¿no? O sea, para darnos cuenta bien si esto se está traccionando o comprimiendo, no es muy importante ver el diagrama de desplazamientos absolutos, es ver el diagrama de formaciones específicas. Ese es el que me dice realmente si se está traccionando, si se está alargando o se está acortando, ¿no? Para ver si... Lo mismo sería lo mismo con el esfuerzo de diagramas normales, ¿no? Es decir, donde tengo tracción se va a alargar,
pero donde tengo compresión se va a cortar. Pero no así el diagrama de desplazamientos. ¿Quedó claro el problema? Una pregunta. Dale. En el diagrama de deformaciones, el área negativa y positiva deben ser iguales, ¿no? En total, la suma de todas las positivas y todas las negativas. O sea, la suma de esta área más esta, más esta, más esta, que tienen que ser iguales. O sea, esto más esto tiene que ser igual a Lo esto. que más está esto. arriba igual a lo que está abajo en cuanto a área. Por el tema de la ecuación de compatibilidad de que no se mueve la barra. O sea, las longitudes son iguales. A ver, déjamelo pensar eso. Acá no me parece que sean iguales. O sea, todo lo que se deforme en una parte de la barra se tiene Sí, que sí, está bien, hacer a eso te contrario en referís. la otra parte. Sí, eso sí, obviamente. Todo lo que se acumula en un lado se va a expandir en el otro, eso sí. Sí, porque la longitud tiene que estar ocupada en su totalidad. La longitud tiene que estar ocupada en su totalidad, eso sí. Sí, si lo querés ver desde ese punto de vista, sí. Mirá. Muy bien. Bueno, vamos a dejar este ejercicio en el tintero porque ahora lo vamos a retomar, porque necesito explicar primero causa-variación de temperatura antes de poder resolver este problema. Pero sí quería darle este esfuerzo. Así que, volviendo a esto de acá, esto que les voy a mostrar ahora no está tan prolijo, Pero, una cosita que me había quedado de la teórica, que se las iba a decir cuando volvíamos y después me distraje con otra cosa y no se los dije. Que alguien me preguntó justo, creo que fue la última pregunta, que me dijo, ¿qué pasa en la barra que si la tenemos traccionada? ¿Cómo fue la pregunta? Mantiene su forma, pero lo que yo le quería acotar es que no necesariamente, es decir, mantiene la forma de la sección rectangular, pero no necesariamente mantiene el área. Tengan en cuenta que por el efecto Poisson, al estirarse, se comprime lateralmente, ¿no? Con lo cual las dimensiones transversales de la sección transversal, mejor dicho, las dimensiones propias de la sección transversal van a disminuir, ¿no? Eso era el comentario que quería hacer. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Este no está tan prolijo pero no importa. Esto es muy sencillo igual, así que me sirve de preludio para lo otro que queremos ver. Bueno, a ver. Vamos a considerar ahora esta viga simplemente apoyada, que está solicitada a una variación uniforme de temperatura. Después se los voy a pasar en limpio y se los voy a dar. Así que, la verdad que los PowerPoint llevan bastante tiempo y no me dio tiempo de algunas cosas pasadas. Así que bueno. Profe, perdón. Sí. ¿Puede repetir otra vez lo del área? Lo del área, ¿qué? Lo que preguntó el compañero. Sí, me parece que se entendió algo mal. A ver. Creo que dio a entender que cuando se desarrolla el esfuerzo no se conserva el área. ¿Lo que dije yo recién? Sí. Sí, está bien, claro. Espera, esto tenía que ver con la presentación esta. A ver. Un segundo. Cuando yo tengo esta barra que está traccionada, se va a alargar en esta dirección, pero en las direcciones transversales se va a cortar por el efecto Poisson. Eso fue lo que dije. Por lo tanto, el área se va a disminuir, el área de la sección transversal. Y entonces, ¿cómo es que después en la ecuación del desplazamiento que usamos la integral, tomamos el área como constante? ¿O no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver, pero tiene que ver también, acordate que seguramente Mario en la clase pasada explicó que nosotros vamos a trabajar con dos hipótesis muy importantes. La primera es la hipótesis de pequeños desplazamientos y la segunda es la hipótesis de pequeñas deformaciones.
Por lo tanto, al asumir estas dos hipótesis, implica que para nosotros va a ser lo mismo trabajar con el cuerpo deformado que con el cuerpo sin deformar. ¿Entendido? Porque fíjate que en realidad, cuando vos estás tirando de esto, es decir, imagínate que la carga P no esté aplicada. Espera, déjame pasar acá, perdón, déjame pasar al Excel, que es donde tengo todos estos dibujos y yo puedo dibujar mejor, ¿no? Ahí lo tengo acá, acá estamos. Fíjate, cuando yo tengo acá, ¿lo ven, chicos, esto? Sí, ¿no? Bueno, fíjense que cuando yo tengo la barra así, la barra tiene sus dimensiones. Cuando empiezo a cargar con P, la barra se empieza a estirar y mientras se está estirando no está en equilibrio, está en movimiento. ¿Hasta qué? Hasta que se terminó de deformar y ahí alcanza el equilibrio. Es decir, que el equilibrio en realidad no se alcanza en la posición no deformada, sino en la posición deformada. Vos también ahí me tendrías que preguntar, pero ¿por qué no calculás entonces los esfuerzos, las reacciones de vínculo, el trazado de diagrama de características en la posición deformada en vez de la posición no deformada? Bueno, por dos motivos. En realidad es por un solo motivo que es el principal. Primero porque estoy asumiendo una hipótesis que es la hipótesis de pequeños desplazamientos. Yo asumo que lo que se va a estirar esta barra, respecto de la longitud de la barra, es insignificante y lo puedo despreciar. Entonces será lo mismo para mí trabajar con la longitud inicial que con la longitud deformada. De hecho, las voy a asumir que son prácticamente iguales. Esto es una simplificación en el análisis. ¿Entendido? Porque yo podría también agarrar y decir, pero no, quiero que lo calcules en la posición deformada. Bueno, lo calculo. Pero eso va a ser siempre válido siempre y cuando esa hipótesis de pequeños desplazamientos no la mantenga. ¿Me expliqué? Sí, entonces el área que sacamos afuera de la integral es porque tomamos como hipótesis las pequeñas desplazamientos y que el área se va a mantener constante. Exactamente. Es por eso. Bien. Perfecto, gracias. Profe, ¿podría poner la filimina donde estaban los desplazamientos relativos de la anterior? Sí, lo puedo poner, pero quiero... para verlo mejor. Sí, esperás un segundo que quiero mostrarles algo. Claro. Si lo encuentro. Si Dios es bueno y me permite encontrarlo. A ver. Ay, esto no. No, por ahí de esto. Este no. Sí. Mirá. Perdón, a ver qué pasó ahora. Ah, ya está. Es esto que es. Mirá. Fíjate, ¿lo ven esto, chicos? No sé si Mario se lo... Bueno, es el jueguito del ahorcado, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la reacción de vínculo de esta carga P, acá voy a tener una reacción vertical que va hacia arriba y voy a tener un momento que va a ser igual a P por D. Ahora, el equilibrio de todas estas fuerzas no se da en esta situación, se da en la situación deformada, que es esta de acá. ¿Entendido? Esto es muy fácil intuir que la deformada va a ser esta línea roja. Es decir, acá se me curva el tramito horizontal y se me curva hacia la derecha también el tramo vertical. Ahora, este punto que originalmente estaba acá en C, pasó ahora a estar en C'. Y la fuerza P que originalmente estaba ahí, ahora la tengo en C'. Por lo tanto, la fuerza P respecto al empotramiento antes estaba en D y ahora está en D más C. Por lo tanto, el momento es P por D más C. Pero resulta que cuando yo quiero calcular el equilibrio, este desplazamiento E no lo conozco. Entonces no puedo plantear el equilibrio en la posición deformada porque cuando estoy empezando a trabajar no conozco la posición deformada. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Yo tendría que agarrar y decir, a ver, planteo el equilibrio en la posición sin deformar. Una vez que tengo el equilibrio, calculo los esfuerzos internos y calculo la deformada. Una vez que tengo la deformada, vuelvo a colocar mi carga en la posición deformada y vuelvo a plantear el equilibrio. Una vez que planteo el equilibrio, vuelvo a calcular una segunda deformada. Y reitero este procedimiento hasta que en dos cálculos sucesivos, la diferencia entre el momento en el cálculo n y en el n más 1 es menor a un determinado porcentaje que me diga, bueno, listo, no sigo calculando más. ¿Entendido? Esa podría ser una forma. Bueno,
hay otras formas también de calcularlos, pero eso se lo dejamos para los muchachos de estabilidad 3 y para que ustedes se aguanten la próxima temporada, la temporada 3 de las estabilidades. Es decir, trabajar no con pequeños desplazamientos, sino plantear el equilibrio en la posición deformada, lo van a ver el cuatrimestre que viene. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Eso era lo que preguntaba, ¿no? Es decir, bueno, decime que alguien me preguntó que ponga una filmina, no me acuerdo cuál era. La de los desplazamientos relativos, profe. Ah, del ejercicio. Anterior. Sí. Este. Gracias. Sí, este de acá. No, del otro. Del que tenía aplicada la temperatura y las fuerzas. Pará que todavía con la temperatura no vimos nada, ¿eh? Aguantame un poco. Tengo que explicarles algo. Sí. El ejercicio base, decís, este. Más hacia arriba. No hay nada, ahí es la primera hoja. Ahí. Más hacia abajo, profe, ¿dónde estaba el desplazamiento? El cálculo de desplazamiento. Acá. Acá. Ahí, perfecto. Gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Querés preguntarme algo o era para verlo nada más? No, me lo había anotado, pero no tenía completo, entonces quería ver cómo era. Ah, dale. Gracias. Perfecto. Bien. Bueno, vamos al otro ejercicio. A ver, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una viga simplemente apoyada, el eje X coincidente con el eje de la barra, el eje Z para abajo, el eje Y saliente del plano del dibujo, se iba a decir del pizarrón, pero no. Una sección rectangular, para que ustedes lo vean, Z, Y, y le aplicamos una variación uniforme de temperatura a toda esta viga. Quiere decir que en todas las caras, en las 4 o 6 caras de este prisma, le aplico la misma variación de temperatura. Cuando eso ocurre, se dice que uno le está aplicando una variación uniforme de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Este cuerpo, como consecuencia de esta variación uniforme de temperatura, cuando le ponemos más, significa que se produjo un incremento de la temperatura respecto de una situación inicial. Cuando le ponemos los signitos menos, significa que se produjo un descenso de la temperatura respecto de la condición inicial. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Como consecuencia de que la variación de temperatura es positiva, esta barrita se va a tender a alargar. Y se puede alargar porque acá, fíjense, en esto tengo un apoyo móvil que permite el desplazamiento horizontal. A la sección también se va a expandir, porque está sometida a una variación uniforme de temperatura. O sea que lo que tengo en línea llena es la forma inicial y lo que está en línea de puntos es la forma final como consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el problema? Bien. Estas variaciones de temperatura surgen de una ley que ustedes vieron en Física 2, que es la variación de longitud es igual a alfa por delta t por la longitud inicial en esa determinada dirección. La longitud inicial en una determinada dirección es una característica geométrica del cuerpo. La variación de temperatura es una causa deformante que está actuando sobre el cuerpo. Y alfa es una propiedad del material del cuerpo, que es el coeficiente de dilatación térmica. ¿Quedó claro? Esto es para la dirección X, esto es para la dirección Y, y esto es para la dirección Z. Fíjense que si esta barra mide 6 metros y tiene 40 centímetros de altura y 20 de ancho, ¿cómo va a ser la variación de longitud en la dirección X con respecto a la Y y a la Z? Esta va a ser mucho más grande que estas otras dos. ¿Entendido? Por lo tanto, uno lo que en realidad siempre termina estudiando es esto, que es como es la variación de longitud en la dirección principal. ¿Me expliqué, chicos? Sí. Bien. Sí. Las deformaciones específicas, ¿qué es? Es la variación de longitud dividido la longitud inicial. Ahora fíjense que en las 3 direcciones, las deformaciones específicas longitudinales son las mismas, porque cada una va dividida por la longitud en su propia dirección. Así que esto queda las, ¿cómo se llama? Las deformaciones específicas longitudinales. Ahora, la variación de longitud es la longitud final en una determinada dirección menos la longitud inicial en esa misma dirección. Por lo tanto,
esto puede pasar sumando al otro mismo. Entonces me queda, de esta expresión, me quedan estas tres de acá. Es decir, que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa por delta t. ¿Está bien? ¿Me expliqué hasta acá, chicos? Sí, todo bien. Sí, perfecto. Bueno. Pero alfa como delta t, como lo que vimos antes, es epsilon x, epsilon y o epsilon z, epsilon en forma genérica, también a las longitudes finales las puedo expresar de esta manera. Bien, esto que es un sistema isostático, fíjense, prácticamente se puede dilatar, se dice que se dilata libremente la vida, es decir, no existe ninguna restricción a ese movimiento. Y cuando no existe restricción al movimiento, es porque no existe una fuerza que provoque esa restricción al movimiento. Y si no existen fuerzas, no van a existir reacciones de vínculo y por lo tanto tampoco van a existir esfuerzos internos. ¿Entendido? Bien. Por lo tanto, las reacciones de vínculo ahí son 0. Este es el diagrama de desplazamientos en la dirección X, y este es el diagrama de deformaciones en la dirección X, siempre y cuando todo esto sea una variación uniforme positiva. Y esto es lo mismo siempre y cuando la variación uniforme sea negativa. Muy bien. Acá se construye el tensor de tensiones. Como no se crean esfuerzos, no se van a generar tensiones, es el tensor nulo, mientras que el tensor de deformaciones es alfa por delta t en la diagonal principal. Y no se producen distorsiones. Es decir, se ensancha. Perdón, yo no entendí. ¿Qué cosa no entendí? ¿Por qué no hay reacciones? ¿Por qué no hay reacciones? ¿Por qué no quiero las reacciones? ¿Por qué no hay reacciones? Bárbaro. Mira, a ver. Esto cuando se tiende a alargar, acá no existe ninguna restricción al movimiento, ¿no es así? Esto se va a mover en la dirección del eje X. ¿Está bien? Que va a ser la variación de longitud más grande. Entonces, si no hay ninguna restricción al movimiento, no hay ninguna fuerza que aparezca que sea necesario de ser equilibrada. Sí, eso del lado del móvil, pero del lado del fijo no podría. Del lado del fijo, fíjate, de esta sección para allá no se puede desplazar, pero las secciones se pueden desplazar todas para aquel lado y se pueden desplazar libremente. ¿Sí? O sea que, en definitiva, se me dilata todo hacia la derecha, no se me dilata todo hacia la izquierda. Claro, perfecto. Gracias. Bien. Por lo tanto, no hay ninguna restricción al movimiento, y al no haber restricción al movimiento, las restricciones al movimiento son impuestas por fuerzas. Bueno, entonces las fuerzas son todas. Desde el punto de vista de las fuerzas verticales, tampoco, porque, bueno, en realidad, desde el punto de vista de las fuerzas verticales tampoco pasa nada, porque esto se puede dilatar todo para arriba también, ¿no? Y se puede dilatar todo saliendo del pizarrón. Este móvil tendría que ser del pizarrón, de la hoja, tendría que ser un móvil también en la dirección perpendicular al del dibujo. Ahora voy a cambiar la estructura. En vez de tener un fijo y un móvil, tengo dos fijos o tengo una barra bien empotrada. Con lo cual, este extremo, que originalmente se podía desplazar, ahora no se puede desplazar más. Y si no puede desplazar más es porque hay algo que impide que se desplace. Ese algo que impide que se lo desplace es este apoyo fijo. Y ese apoyo fijo es el que va a proveer una fuerza que impida que esta sección se desplace. Lo mismo el empotramiento acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, tanto en esta barra como en esta de acá, ¿la longitud inicial y la final coinciden? Sí, deberían coincidir, ¿no? Claro, tienen que coincidir. Es decir, a ver, ahí no tienen que tener ustedes dudas. Es decir, esos puntos no se pueden desplazar, por lo tanto no puede haber una variación de la longitud total de la barra. ¿Entendido? Ahora, ¿qué es lo que pasa físicamente? Este punto de acá, esta sección, que originalmente se podía desplazar hasta acá, ahora no se puede desplazar. Ahora, si se desplazara, después tiene que volver a este lugar. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza que haga que esta sección se desplace hacia la izquierda.
¿Entendido? Profe, una pregunta. Dale. Con los dos apoyos fijos se considera como que uno solo hace fuerza, ¿no? No, los dos hacen fuerza. Con los dos los apoyos dos. fijos hacen los dos. Y claro, fíjate que ahora esta sección no puede ni ir para la derecha y esta tampoco puede ir para la izquierda. Claro, bárbaro, gracias. Entonces hay algo que está impidiendo que se mueva. Entonces, esfuerzo... Sí, dale. Perdón, entonces ahí no habría dilatación en el eje X. No hay desplazamiento en el eje X, exactamente. No hay desplazamiento en el eje X. Exactamente. Y es lo que vamos ahora a terminar de ver, ¿no? Entonces el esfuerzo X, acá tiene que aparecer en este apoyo fijo, un esfuerzo que haga que este desplazamiento, que la variación de temperatura es capaz de producir, haya algo que lo contrarreste para que este desplazamiento termine siendo nulo. El desplazamiento provocado por la variación de temperatura, fíjense qué es esto. Variación de longitud provocada por delta T en la dirección X. Es igual a alfa por delta T por L0X. Pero X es un esfuerzo que tiene que comprimir la barra, si esto tiende a expandirse. Entonces, X va a ser constante en toda la fuerza, en toda la barra, perdón, y voy a tener que la variación de la longitud va a ser igual al esfuerzo normal por L0 sobre E por A. Ahora, esta variación de longitud más esta otra variación de longitud tienen que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la longitud final se tiene que mantener, igual a la inicial. Entonces, fíjense, ahora planteo alfa por delta T por L0 más n por L0 sobre E por A. Todo eso tiene que ser igual a 0. Esta es la variación de longitud provocada por la variación de temperatura y esta es la variación de longitud provocada por el esfuerzo normal. Todos estos tres son datos. Todo es dato, la única incógnita es n. O sea que si yo despejo n de acá me queda que es igual a menos alfa por delta T por E por A, que es esto de acá. Y queda negativo, ¿por qué? Porque n tiene que ser de compresión. Fíjense que alfa es positivo, es un coeficiente positivo. E y A son positivos. Y delta T, la variación de temperatura que estoy colocando, también es positiva. Entonces, me da negativo, ¿por qué? Porque el esfuerzo normal tiene que ser de compresión. Fíjense la particularidad que si delta T fuera negativo, el esfuerzo normal sería positivo. Lo cual es lógico, porque cuando la variación de temperatura es negativa, esto se tiende a contraer, tiende a ir hacia acá. Entonces, la fuerza X la tiende a retener, tiene que ir en el otro sentido para recuperar lo que se deforme para el otro lado. ¿Se entendió? ¿O no? Una pregunta. Vale. Si es positiva la variación de temperatura, ¿por qué en el ejercicio anterior el diagrama de deformación quedó negativo? No, quedó positivo. Yo hice esta aclaración, perdóname. Esto es cuando la variación de temperatura es positiva y esto es cuando la variación es negativa. Esto, fíjate que está bien, perfecto. el desplazamiento siempre tiende a alargar la barra. Entonces, esto es cuando el delta T es positivo y esto es cuando el delta T es negativo. Lo que pasa es que esto, este apuntecito, así todo medio mal escrito, estaba para yo no olvidarme de contarle todo lo que le tengo que contar. Ese era el tema. Entonces, no lo pude pasar en limpio. Voy a tratar de pasarlo en limpio, y aunque sea por lo menos manuscrito, y para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Por eso no está hecha la aclaración del delta T negativo. ¿Me expliqué? Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, bueno. Entonces siempre uno lo que tiene que tener en cuenta es que la variación de longitud, cuando interviene, cuando estamos en un hiperestático, va a provenir de la variación de temperatura más lo que producen las reacciones de vínculo. Es decir, que en un hiperestático la variación de temperatura genera reacciones de vínculo y genera esfuerzos internos. En un isostático no genera ni reacciones de vínculo ni esfuerzos internos. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Sí. Bien. Finalmente me queda comprimido. Perdón, este es el diagrama de cuerpo libre equilibrado. Fíjate que solamente es un sistema de fuerzas autoequilibrado, que son las dos reacciones de vínculo en los apoyos. El diagrama de fuerzas normales, acá me olvidé de dibujar el diagrama de tensiones, que surge de dividir esto por el área.
de la sección. Y después tengo que al final cada una de las longitudes, la variación de longitud no existe para ningún tramito. Es decir, que cada sección conserva su lugar, en este caso, en este ejemplo. ¿Entendido? Cada sección conserva su lugar. En este ejemplo, donde tengo una barra bien empotrada, o con dos apoyos biarticuladas, ¿sí? Y una variación uniforme de temperatura, cada sección conserva su lugar, no existe desplazamiento. Esto es fácil de ver si uno plantea que esto uno lo plantea como alfa por delta t por x, y acá voy a plantear n por x sobre por a. Entonces, en definitiva, el x termina simplificándose y el esfuerzo normal sigue siendo el mismo. ¿Entendido? Así que cuando yo reemplace el esfuerzo normal acá, que es negativo, fíjense que termina dando que esto es 0. La suma de esto más esto va a ser siempre 0. Porque para un tramo cualquiera, yo reemplazo L0 por X y acá reemplazo L0 por X. Pero como esto es igual a esto, se terminan anulando. ¿Quedó claro? Sí. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Bueno. Una consulta, Luis. Dale. El área esa que está ahí, en la ecuación de n, ¿es el área dilatada o no se dilata en este caso? Sí, se dilata, pero de vuelta te voy a decir, es muy chiquito lo que con se las dilata hipótesis el área. no. Con las hipótesis, pero además ten en cuenta esto, fíjate que, a ver dónde lo tenemos. Lo que varía la longitud, la dirección X, es mucho más grande de lo que varía en Y y en Z. Entonces, realmente varía muy poquito para una variación de temperatura normal de 50 grados, 60 grados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Dale, gracias. De nada. Bueno, ahora sí, volvamos a nuestro ejercicio. Volvamos a nuestro ejercicio. Esto de acá son anotaciones mías. Así que volvamos al ejercicio. Todo esto sirvió de preludio para este ejercicio. ¿Qué pasa ahora si tenemos la causa variación de temperatura? El ejercicio que vimos antes. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos la causa variación de temperatura? Muy bien. Es decir, ahora solo va a intervenir la variación de temperatura. Ay, no lo tengo dibujado. No lo tengo dibujadito, pero imaginen que es. Un segundo. Es este mismo esquema sin P1 y sin P2. Entonces, cuando yo planteo esto de acá, P1 y P2 no lo tengo, pero acá sí coloco la variación de temperatura. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos? Bien. Sí, perfecto. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver esto entonces. Vamos a ver esto, vamos a ver rápido. El tratamiento es similar al anterior. Lo único que ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, como es un hiperestático, se pueden generar esfuerzos normales, esfuerzos internos. Entonces la variación de longitud en cualquier tramo siempre va a ser igual a la suma de la variación de longitud provocada por los esfuerzos normales más la variación de longitud provocada por la variación de temperatura en ese tramo que estoy considerando. Como acá estoy analizando el tramo 1, como acá estamos viendo nada más que el tramo 1, ¿qué pasa? El tramo 1 no tiene variación de temperatura, por esto es 0, pero sí va a aparecer esfuerzos normales. ¿Por qué? Porque todo el tramo central tiende a expandirse, los tramos que tengo alrededor van a permitir que en parte se expanda, no todo lo que el tramo, si fuera simplemente dilatable, lo requisiese, pero después cuando estoy llegando a los extremos, ahí me van a aparecer los esfuerzos, las reacciones de Wien. Esto lo estoy expresando de manera genérica. ¿Y por qué en el tramo 1 tampoco discrimino en el L11 y L12? ¿Qué les parece? A ver. Ya no estás considerando la aplicación de la fuerza, entonces no tiene sentido. Exactamente, muy bien. Ya no estoy considerando la aplicación de la fuerza, entonces por lo tanto no tiene sentido hacer esa discriminación. No, la fuerza no existe.
Estoy analizando la variación de temperatura en forma aislada. Bueno, hago lo mismo para el tramo 2. Ahora en el tramo 2 sí voy a tener una variación de temperatura como consecuencia del esfuerzo interno y de la variación de temperatura. Acá puse RA como siempre, RA por L1 sobre 1. RA comprime todo, va a ser RA por L2 sobre 2 por E2 más alfa por delta T2 por L2. Y en el tramo 3 siempre esta expresión es la más genérica que uno puede tener. Entonces, acá voy a tener esfuerzo normal en 3, pero variación de temperatura no tengo, porque no hay una variación de temperatura aplicada, y me queda. Muy bien. Reemplazo todo en la expresión de la ecuación de compatibilidad, que es esta de acá, y de ahí despejo el valor de RA. De ahí despejo el valor de RA. Con el valor de RA calculo el valor de RB, que tiene que ser igual en este caso. En este caso tiene que ser igual, porque son las únicas dos fuerzas actuantes, así que tienen que conformar un sistema nulo para que estén en equilibrio. Los esfuerzos normales, las tensiones normales y los desplazamientos, tal como veníamos trabajando. Esto de la misma manera, lo único que acá, en el tramo 1, ustedes tienen que tener en cuenta, ustedes lo que tienen que tener en cuenta ahora es que para cualquier tramo, el desplazamiento va a venir como consecuencia de la causa fuerza y como consecuencia de la causa variación de temperatura. ¿Entendido? Disculpe, profe, sí, los L1, 2 y 3, ¿cómo los toma las distancias? Por cada uno de los tramos. Son estos de acá. Este es L1, este es L2 y este es L3. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos tres tramos se mantiene, hay una uniformidad de material, de sección y de cargas. Cuando hay no hay una uniformidad de eso, bueno, los voy separando en tramos. ¿Entendido? Sí, sí. Bien. Perdón, RA es otro ahora, ¿no? O sea, no Sí, es RA es otro, porque estoy calculando primero para P1 y P2 y ahora para solo la variación de temperatura. Vamos a ver cuánto nos dio. Comparémoslo. Antes RA nos había dado 44, no, 19,41. Esto ya lo habíamos visto. ¿Dónde está? Me estoy pasando. Acá está. RA acá 18,71 y RB está 18,71. Ambos ahora de compresión. Están comprimiendo todo. Fíjate que RA quedó positivo, con lo cual está comprimiendo, y RD quedó negativo, o sea que está también comprimiendo, ¿no? Esto es lógico porque fíjense que el tramo central tiende a expandirse hacia ambos costados. Por lo tanto va a empujar al tramo 1 y al tramo 3 hacia los propios apoyos. Así que para que esos apoyos se mantengan en la posición, va a tener que aparecer una fuerza que contrarreste ese deseo de movilización del tramo central. ¿Entendido? Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, después el tema de los desplazamientos es lo mismo, lo único que tienen que tener en cuenta es que el desplazamiento total es la suma de los desplazamientos provocados por el esfuerzo normal más los desplazamientos de la variación de temperatura. Bueno, calculamos los desplazamientos en las distintas secciones, todo como siempre, y pasamos ahora de vuelta a los diagramas de cuerpo libre equilibrado. Fíjense que antes esta iba para allá y esta iba para allá, esta era 19 y pico y esta era como 44. El esfuerzo normal, la tensión normal, los desplazamientos y las deformaciones específicas. Bueno. Muy bien. Y finalmente queda la combinación de ambas. Ahora tengo la causa variación de temperatura. Fíjense que en la ecuación de equilibrio entran las dos reacciones más P1 y P2. Y en la ecuación de compatibilidad, ahora la tengo que al tramo 1 volver a separar. Voy a tener delta L11, delta L12, delta 2 y delta L3. Y donde para cada tramo voy a tener que sumar la parte que venga de la fuerza más la parte que venga de variación de temperatura. Solamente
En todos, menos en el tramo 2, este va a ser igual a 0. ¿Sí? Pero podría suceder que en otros tramos o en una parte del tramo tuviese variación de temperatura. Así que en el caso más general posible, esto es lo que yo tengo ¿cómo se llama? Que proponer. Bueno, y además un poco está resaltado para no olvidarnos. Fíjense que acá en el tramo L11, todo esto que viene por acá es 0, porque el delta T es 0. En esto, todo el tramo 2 también es 0, en el tramo 3 no, y en el tramo 2 no, y en el tramo 3 tampoco. Muy bien. Bueno, el proceso ahora es, una vez que planteé esta ecuación de equilibrio, es exactamente el mismo. ¿No? Exactamente el mismo. Fíjense que, a ver cuánto nos dio RA. RA me quedó de un valor muy chiquitito de tracción, en definitiva. De tracción. Mientras que RD quedó positiva de tracción. Así que calculamos los esfuerzos normales, las tensiones normales y los desplazamientos. Y en los desplazamientos de vuelta siempre tener en cuenta que hay una parte que proviene de los esfuerzos normales y otra que viene de la variación de temperatura. ¿Entendido? Y acá tengo el diagrama final, el diagramita final de esto. ¿Entendido esto, chicos? ¿Alguna duda? Sí, perfecto. Bueno, yo diría de terminar acá ahora, porque este sí, ejercicio lo quería, el otro si lo tengo que plantear nos va a llevar un rato largo, así que seguramente lo van a hacer en la práctica y vamos a dejar los problemas de montaje para la semana que viene. Y la semana que viene vamos a ver resolución de sistemas hiperestáticos por el método de las incógnitas estáticas, así que, bueno, vamos a ver eso. Y el teorema de los trabajos virtuales. ¿Bien? Perfecto, profe. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro, que yo no me haya explicado bien? Obviamente esto ahora hay que profundizarlo con el trabajo y con empujar el lápiz.